Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Cárdenas, estudiante de Psicología del sexto trimestre. Hoy les voy a hablar sobre las funciones mentales. Sí, comencemos con el video. Como introducción tenemos qué es la psicopatología. ¿Sí? La psicopatología es una de las disciplinas de la psicología que se encargan de estudiar, describir y explicar las conductas adaptativas que tiene un individuo. De esta misma manera, se encarga de determinar los procesos etiológicos dentro del conocimiento de la naturaleza de las alteraciones, consideradas como lo que es psicopatológicas y la capacidad para poder detectar estas mismas, estableciendo interacciones que pueden presentarse entre sí en un constituido punto de partida, obligando la comprensión de los distintos cuadros clínicos que pueden experimentar por ciertas enfermedades o trastornos mentales, enmarcando tanto su origen como su curso y evolución. Por lo tanto, la psicopatología incluye el estudio de la descripción de la psicopatía, los trastornos mentales que se pueden describir en ciertos manuales como lo es el DSM y el CIE. ¿Sí? Los síntomas que son descritos en estos trabajos, en estos libros, son presentados por psicólogos estudiados y psiquiatras, lo que uno describe para cada trastorno un criterio diagnóstico, teniendo ciertas manifestaciones para diferentes personas. Para comenzar el tema, hablemos de qué es la mente. La mente humana es un compuesto y un conjunto de capacidades cognitivas que engloban los procesos de la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Pero, ¿qué serán estos procesos que acabo de nombrar? Estos procesos, junto con otros más, son los procesos que tienen los seres humanos para describir sus funciones mentales. ¿Sí? Algunos de estos son aquellos que acabo de nombrar, por los cuales se caracteriza el ser humano, y otros que son compartidos de la forma de vida que tienen. La mente es concebida o tratada como tres tipos de procesos, lo que es la mente consciente, la mente inconsciente y los procedimentales. En la psicología, el concepto de lo que es la mente es comprendido por ser un conjunto de actividades y procesos, tanto conscientes como inconscientes, dentro de un carácter psíquico, tales como lo es las funciones mentales como la atención, la creatividad, la percepción, el razonamiento, la memoria, la creatividad, todos estos procesos que son considerados como funciones mentales. ¿Por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que no es normal? Pues ya hemos hablado de que la psicopatología se encarga de describir todos aquellos procesos que son psicopatológicos en una persona, caracterizando enfermedades mentales y trastornos, ¿sí? Para ello es importante saber qué es lo normal y qué no, para saber cuándo se cruza esa línea, cuando ya una cosa deja de ser normal y pasa a ser patológica. En la psicología actual se establece un desorden psicológico en una condición caracterizada por la presencia de los pensamientos, sentimientos y comportamientos anormales. Lo normal hace referencia a aquella actividad mental que es estable, lo cual permite que el ser humano tenga la adquisición del pensamiento y el desarrollo del conocimiento humano. Una actividad mental que es caracterizada como normal permite el pleno desarrollo de los hábitos y de la vida del sujeto, no sea esta afectada por ningún otro afecto que lo ponga severamente mal, ¿sí? Para explicar esto, les doy un ejemplo. El ser humano tiene en sí 4 áreas fundamentales, 4 áreas que hace y completa en su día a día, lo que es el área personal, familiar, social y laboral, ¿sí? Cuando algo se vuelve patológico,
es porque se vuelve clínicamente significativo. Al decir que se vuelve clínicamente significativo, mencionamos que afecta una o varias de las áreas funcionales que tiene el individuo, ya sea porque no se soporta a sí mismo o no puede hacer las cosas por sí mismo, ya sea porque no puede controlar lo que pasa en su entorno o porque las personas que están en su entorno no lo pueden calmar. Siempre anda estresado, ansioso, eufórico, cualquier otro tipo de cosas. Su familia sufre y hace lo posible por intentar ayudarlo y no lo logra. Y en el área laboral podemos determinar que esta persona a veces o la mayoría del tiempo puede estar tan mal psicológicamente y puede estar sucediendo en su mente un proceso anormal de sus funciones mentales, lo que impide que esta persona pueda trabajar y cumplir con sus horarios laborales de una manera eficiente. Ahí es cuando sabemos qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo patológico de una enfermedad y qué es lo común de sentirse así. Es muy diferente decir que una persona tiene ciertos ataques de ansiedad por ciertas situaciones o entorno en donde viva, ciertas preocupaciones, cantidad de estrés o X, al decir que esa persona tiene el trastorno de ansiedad, lo que ya se vuelve algo patológico, algo que no puede controlar y algo que necesita ayuda psicológica. Teorías con base a las cuales se establece lo que es normal. La teoría médica. La teoría médica habla de que la normalidad dentro del campo de la medicina se enmarca en el marco de los parámetros fisiológicos, psicológicos y vitales de un ser humano, siendo esto considerado no apartado de lo que se debe. Dentro de la teoría social, vemos que los criterios del área social enmarca lo que es normalidad y se basa en aquello que acepta la sociedad como normal. Son aquellas cosas que el ser humano hace en base a la sociedad y que todo lo que ellos ven que es normal para nosotros está bien. El ser humano realiza actividades para no ser juzgado, ya sea de su agrado o no. Teoría psicológica. En el campo de la psicología, lo que es normal es aquello que se considera como algo natural, que fluye y que ocurre de manera espontánea. Por esto es aceptado dentro de lo que cabe en lo que es común y que no afecta ningún área funcional del individuo. Está bien, está sano, mental, física y psicológicamente. Las funciones mentales. Hablamos de que en nuestra mente existen varias funciones mentales que son aquellas que son afectadas cuando el individuo no puede cumplir con sus áreas funcionales en su vida. Pero, ¿qué son las funciones mentales? Como definición tenemos que las funciones mentales son productos de la activación de diferentes circuitos que pasan ya sean neuronales o de manera cortical, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tienen estas funciones mentales? Las funciones mentales o funciones cognitivas de los procesos mentales se engloban en recibir, seleccionar, almacenar, transformar y recuperar esa información. Por lo que para uno cumplir con el proceso normal de las funciones mentales, debe recibir cierto estímulo, seleccionar cuál es el adecuado, luego almacenarlo para tenerlo ahí y transportarlo y transformarlo de manera correcta en el momento que se deba usar. De esta manera se recupera esa información y se suelta el estímulo que estaba en nuestra mente. ¿Cuál es la importancia de las funciones mentales? Los procesos mentales permiten que nosotros recibamos, almacenemos y recuperemos la información que percibimos de nuestro entorno, de las personas que nos rodean y del ambiente en donde vivimos. Algunos nombres de estas funciones mentales son
la atención, la conciencia, la orientación, la concentración, el juicio, el lenguaje, la memoria, la inteligencia, el pensamiento y otras cosas más que se pueden evaluar en lo que es un examen mental, como lo que sabemos que es porte y actitud, psicomotricidad, pensamiento, expresión del pensamiento o lenguaje, orientación, conciencia, entre otros. El aspecto. Como vimos, esto se evalúa en lo que es el examen mental. ¿Pero qué es el aspecto? El aspecto es la apariencia que tiene una persona a la hora de presentarse o llegar a un lugar, ya sea de manera apreciable a la vista de las personas que estén en su entorno o no, que sea de lo contrario, sea de totalmente un disgusto para la vista. El aspecto que es presentado por un individuo es evaluado por el medio del método observacional del entrevistador, donde mira y evalúa su aspecto, signos de elecciones y concordancia. El aspecto es algo importante de evaluar a la hora de ver a un individuo, ya que vemos su apariencia, cómo está vestido, cómo se ve, cómo es su aspecto tanto físico como psicológico, ¿sí? Su clasificación va dentro del aspecto, se evalúa lo que es su actitud, comportamiento, aspecto físico, vestimenta, higiene corporal, posturas, mirada, expresión corporal, conductas observables y si hay una concordancia entre su edad aparente, que es la edad que representa físicamente, y la cronológica, que es la edad que tiene, pues cronológicamente desde su nacimiento hasta la fecha de ahora. El aspecto como se evalúa de forma normal. Es necesario que la preocupación por el aspecto físico y por la imagen que proyecta un individuo hacia otros que están en su entorno sea cuidado a nivel físico y a nivel mental para evaluar lo que es el aspecto y sea concorde con lo que está vivenciando, ¿sí? El problema que tiene el aspecto, ¿sí? Cuando ya se vuelve psicopatológico, empieza a partir de los momentos en que esto empieza a salirse de control. Se vuelve una preocupación totalmente excesiva y ya ocupa mucho tiempo el individuo. Tarda más en arreglarse que en saliendo de su casa. Para de esta manera sentirse cómodo consigo mismo y generando un constante sufrimiento tanto en sí como en las personas que lo rodean. La actitud. La actitud, según Allport 1935, define como el estado mental o neuronal de disposición para responder a una persona, organizando por la experiencia directamente o dinámica, lo que es la conducta respecto a los objetos con los que la persona se relaciona. Esta es la tendencia al comportamiento adquirida por el paso del tiempo y las experiencias. La clasificación de la actitud se denomina como actitud proactiva, positiva, negativa, reactiva, manipuladora, pasiva y integradora. Lo que vemos que el aspecto de la actitud se puede caracterizar como normal, siendo esta la predisposición que aprende a responder de manera favorable cuando el individuo presenta una buena actitud de forma consciente y para que éste se sienta cómodo consigo mismo y con los demás, de manera ya sea favorable o desfavorable, pero concuerda con el entorno que lo rodea, siendo este el que determina y manipula su reacción, ¿sí? Se vuelve esto patológico cuando
El pensamiento o el comportamiento que tenga el individuo es expresado y no tiene sentido ni ninguna concordancia con los sucesos que están pasando en su entorno. Esto hace que se vuelva una condición patológica y no típica del momento, ya sea causada por una enfermedad mental o física. Es aquí cuando le pedimos ayuda a alguna persona de determinada manera y responde de una manera bastante alterada, molesta o de repente hasta ofendida, simplemente porque una persona le pida un favor o le pida algo. Su actitud cambia drásticamente de un momento a otro y no se ve ningún acuerdo a lo que se está viviendo en el momento. La psicomotricidad. La psicomotricidad es el conjunto de interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices que tiene un individuo al expresarse en un contexto psicosocial. Es caracterizado psicomotricidad como el movimiento que tienen las personas en sus articulaciones, ¿sí? Esta se puede clasificar como la psicomotricidad gruesa y fina. Lo que representa la psicomotricidad gruesa son los movimientos que son grandes y que tienen una corrección de postura. Lo que representa la psicomotricidad fina se refiere a las áreas que trabajan o los movimientos con un poco más de detalle, ya sea estas de presión, destreza o coordinación, como simplemente cortar papel con las tijeras, ya que requiere de un equilibrio, una concentración y bastante precisión. La psicomotricidad se vuelve normal, es normal en un individuo cuando este factor permite que los procesos transcurran en el individuo, adquiriendo estas habilidades necesarias y adecuadas para su edad y su desarrollo, poniendo en práctica sus habilidades motoras aprendidas en el transcurso de su vida. La psicomotricidad se vuelve algo patológico y es bastante importante recurrir a esta cuando esta variable trata de una recepción de movimientos, ya sean impulsos o involuntarios, que se vuelven de manera continua y repetitiva, ya sea tics, ya sea por momentos de levantar la mano, ya sea por hacer ciertos movimientos que no estén concorde con el momento. La conciencia. La conciencia es la capacidad propia que tienen los seres humanos de reconocerse a sí mismos y tener un conocimiento pleno y una percepción adecuada de su propia existencia y de su entorno. Por esta razón, la conciencia está asociada a lo que es la actividad mental, que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus propios sentidos, lo que hace una persona completamente normal. La clasificación se puede dividir en psicológica, que representa el autoconocimiento de una persona hacia sí misma, la moral, que se vuelve bastante específica al conocimiento que viene desde la experiencia de la perspectiva moral, la personal, que viene desde lo que son experiencias personales íntimas e intransferibles hacia otras personas. Colectiva, que es el sentido de pertenencia e identificación con un colectivo y sus fines por sus medios. Antecedentes, que son el análisis de las consecuencias que puedan pasar, teniendo en claro y siendo conscientes de que cierta actividad o cierta actitud llevará una consecuencia a lo que realice este individuo. La conciencia se clasifica como normal, siendo esta el estado que permite que el sujeto tenga ciertas respuestas, ya sean apropiadas a los estímulos que son sensitivos y sensoriales, sobre todo además a los estímulos que son verbales, escucha
y espaciales. Esto permite que el sujeto responda y dé respuestas apropiadas a ciertos estímulos presentados. La conciencia se vuelve algo patológico cuando sucede una alteración. Por ende, esto pasa a ser como los síntomas de la somnolencia, fuera del ritmo natural del ciclo de sueño, cuando una persona anda como adormecida, pero realmente no es su hora de dormir y debe estar despierto, atento, escuchando las preguntas que se le están realizando, y esta persona debe responder de manera coherente. Cuando hay un cambio patológico en la conciencia, la persona da de repente cambios de humor rápido, una actitud agresiva o una actitud muy relajada y cansada. También puede ser en el momento de las preguntas da palabras que son bastante incoherentes y poco entendibles. En la orientación. La orientación es definida como el instrumento que es utilizado para vivenciar y permitirle al sujeto, al individuo en cuestión, comprender cada uno de los instantes en donde ha estado, en donde se ha presentado, en donde se encuentra y donde estará. Siendo esto la esfera del pasado, presente y futuro. Asimismo, como su ubicación en relación con los espacios y su entorno mismo. Clasificación. La orientación se clasifica en 3 tipos, lo que es la espacial, la temporal y la personal. Cuando una persona está orientada en todos sus aspectos, debe ser los aspectos personal, que es la capacidad de integrar la información relativa a la historia e identidad de ese individuo, la temporal, que es la capacidad que tiene una persona de manejar su información relativa al día, hora, año y mes que se encuentra, y la espacial, que es la capacidad de manejar la información en dónde está ubicado, dónde vive y dónde se encuentra. La orientación se vuelve normal, es normal, cuando la habilidad cognitiva que tienen los individuos permite la capacidad de la persona para determinar su posición en espacio, tiempo y persona, partiendo de las referencias ambientales o del entorno de quiénes somos y qué hacemos. Cuando una persona está orientada en las 3 esferas que acabo de mencionar, esta persona es considerada como orientada a lo psíquicamente, que está orientada personalmente, reconoce quién es y su información, orientada temporalmente, sabe el día, la hora, la fecha y el mes de donde se encuentra, y también está orientada espacialmente, sabiendo si está en el primer piso, segundo piso, en una calle, en una casa, en un lugar específico, explicando todos estos datos. La orientación se vuelve patológica cuando se ve caracterizada por la presencia de falta de orientación o obnubilación, junto con los trastornos de pensamiento, alteraciones del tiempo y espacio, ocasionando lo que son desórdenes de orientación y capacidad de orientarse. Cuando una persona no puede responder de manera coherente su información personal, temporal o espacial. La atención. La atención es la capacidad cognitiva que permite que el individuo atienda los estímulos ambientales que suceden en su entorno, que están a su alrededor constante. Esta capacidad se puede definir como la habilidad para seleccionar y concentrarse en ciertos estímulos relevantes o importantes. En otras palabras, este proceso cognitivo permite enfocar de una manera activa el interés hacia determinado objeto. La clasificación de este aspecto es
la atención sostenida, la atención selectiva, la atención dividida, la atención enfocada y la atención alternante. ¿Cuándo es normal la atención? La atención se vuelve normal siendo esta la capacidad de concentrarse que tiene un individuo que necesita fijar su atención en cierto objeto, estímulo o situación en concreto, y su vida normal no le impide desenfocarse de ahí. Se vuelve esto patológico cuando la persona se distrae con bastante facilidad, pierde el control de su atención y tiene varias dificultades para volverse a enfocar. A base de esto es por lo que pueden suceder casos distractores internos o externos. La concentración. La concentración es el acto que realiza un individuo para poder enfocarse y concentrarse en determinado aspecto. La concentración de carácter mental es el proceso que se centra en algo voluntariamente, teniendo toda su atención en cierto objeto a través de las actividades de concentración, y a través de esto se puede interferir en su capacidad de atención. La clasificación que tiene la concentración la podemos definir y clasificar por la disolución en términos cualitativos, lo que puede ser la disolución diluida, la disolución concentrada, insaturada, saturada y sobresaturada. La concentración es normal cuando esta actividad cognitiva, aunque puede parecer raro, se realiza por medio de lo que es el razonamiento, consistiendo en centrar toda nuestra atención sobre un aspecto en concreto y poderla mantener en ese lugar. La concentración se vuelve patológica cuando se hace presente en un trastorno de capacidad de atención y concentración, lo que impide que el individuo realice sus tareas cotidianas y tenga una déficit en su concentración a lo largo de su vida. La memoria. La memoria es algo más complejo y es un poco más simple sobre lo que es los procesos mentales. A grandes rasgos se puede decir que es la encargada de codificar, almacenar y recuperar toda esa información que guardamos del entorno en donde vivimos día a día. La memoria nos permite recordar ciertos acontecimientos, ideas, relaciones, sensaciones, emociones, determinados aspectos y conceptos que vivimos algún día. Y en definitiva, todos estos estímulos en algún momento son expuestos por nuestra memoria. La clasificación de la memoria puede ser sensorial, corto plazo y largo plazo. En ocasiones se nos olvidan determinadas cosas como el nombre de una persona, la cara, dónde vive, el lugar donde estamos o sencillamente donde perdemos nuestro móvil. Eso no significa que tenemos un trastorno de la memoria o que por ende tenemos algo patológico en ella. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar dicha información guardada en ella, que resulta indispensable para poder llevar una vida independiente, aunque a veces nos quejemos de las malas cosas que tengamos en nuestra memoria. En realidad es un proceso bastante complejo, es cognitivo y realmente es admirable. Se vuelve patológica cuando esta forma se vuelve una demencia. Se caracteriza por el deterioro gradual de la misma y de la personalidad. Los trastornos de la memoria son un grupo de trastornos que causan lo que es la demencia y el deterioro de la función cerebral, siendo esta la función
más importante que almacena todos aquellos recuerdos que hemos vivido algún día. Como cierta enfermedad se puede caracterizar lo que es la enfermedad del Alzheimer. Como conclusión tenemos que no hay ningún criterio por sí solo que sea suficiente para explicar a lo largo de los estudios lo que es los trastornos mentales, lo que engloba la psicopatología y lo importante que es la psicología en nuestras vidas. Ningún comportamiento por sí solo es psicológico, psicopatológico o normal. Cuando una persona o un grupo de personas presentan psicopatología, es un problema para esa persona, ya que tiene recuperaciones en ella y por lo que las personas cercanas, tales como padres, amigos o familiares, presentan dificultades a la hora de presentar estos trastornos patológicos que impiden el desarrollo del proyecto de una vida normal, siendo esta la social, intelectual y objetiva. La presencia de la psicopatología no solo conlleva a que sea necesariamente la ausencia de la salud mental. Finalmente, el tener salud abarca todo, no simplemente la ausencia de la salud significa tener una enfermedad. En términos de psicopatología se puede implicar el presente bienestar y puede tener recuperaciones de su calidad de vida. Con esto concluimos el tema sobre las funciones mentales. Chao.